Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 175, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 14. La ilustración alemana. 506. El iluminismo wolfiano. Después de Wolff, los problemas filosóficos fueron tratados en Alemania de un modo más o menos conforme con las soluciones que él había ofrecido, pero siempre de acuerdo con el método que había empleado. La filosofía wolfiana dominó durante largo tiempo en las universidades alemanas, pero no muchos de sus representantes conservaron todavía un auténtico interés histórico. Entre los menos serviles seguidores de Wolff se puede mencionar a Martin Knutzen, 1713-1751, que fue profesor en Königsberg y maestro de Kant. Es autor de un Systema Causarum Efficientum, en el que sustituye la armonía preestablecida con la doctrina del influjo físico entre los cuerpos, aclarando y completando una tendencia que era ya evidente en el sistema de Wolff. Entre los adversarios de Wolff, el más notable es Christian Augusto Crusius, 1715-1765. En su esquema de las verdades de razones necesarias, de 1745, Crusius combate el optimismo y el determinismo. Niega que el mundo sea el mejor de todos los posibles y que en él domine un orden necesario, como quería Wolff, o una armonía preestablecida, como defendía Leibniz. Crusius critica también, en otro escrito, el principio de razón suficiente, al que contrapone como ley fundamental del pensamiento esta: lo que no puede pensarse es falso, lo que no puede pensarse como falso es verdadero. Mayor relieve tiene la personalidad filosófica de Juan Enrique Lambert, 1728-1777, quien sostuvo con Kant una importante correspondencia y fue matemático y astrónomo, además de filósofo. Su primera obra filosófica es El Nuevo Órgano, 1764, dividido en 4 partes. La primera, Dianoiología, estudia las leyes formales del pensamiento. La segunda, Aleteología, estudia los elementos simples del conocimiento. La tercera, Semiótica, aborda las relaciones de las expresiones lingüísticas con el pensamiento. Y la cuarta, Fenomenología, enumera las fuentes de los errores. Mientras la dianoiología reproduce sustancialmente la lógica formal de Wolff, la aleteología es la parte más original de la obra de Lambert. Esta parte de una especie de anatomía de los conceptos, que tiene como objeto alcanzar los conceptos más simples e indefendibles. Los conceptos simples carecen por naturaleza de contradicción, porque carecen de toda multiplicidad interna. Su posibilidad consiste, pues, en su inmediata pensabilidad. Estos conceptos los conocemos únicamente a través de la experiencia, pero son independientes de ella porque su posibilidad no es empírica, y en este sentido son a priori. A los conceptos simples pertenecen solidez, existencia, duración, extensión, fuerza, conciencia, voluntad, movilidad, unidad y, además, las cualidades sensibles, luces, colores, sonidos, etc. El problema que nace del reconocimiento de los conceptos simples es el de su posible combinación. Así como la geometría, combinando a la par los puntos, las líneas, las figuras, construye todo su sistema, también es posible construir, con la combinación de los conceptos simples, todo y cualquier sistema de conocimiento. Todo depende de que se encuentren los principios y los postulados que expresan, como acontece en la geometría, las relaciones que hay entre los elementos simples. El conjunto de estos postulados constituiría lo que Lambert llama el reino de la verdad, al cual pertenecerían la aritmética, la cronometría, la foronomía
doctrina de las leyes del movimiento y todas las ciencias posibles. La semiótica, tercera parte del nuevo órgano, es la investigación de las condiciones que hacen posible expresar en palabras y signos el reino de la verdad. Otra obra de Lambert, arquitectónica o teoría de los elementos simples y primitivos en el conocimiento filosófico y matemático, 1773, presenta un problema que Kant estaba discutiendo al mismo tiempo, el del paso del mundo posible al mundo real, de lo que es simplemente pensable en cuanto carece de contradicciones internas a lo que existe. Lambert observa que si el problema de la lógica es el de distinguir lo verdadero de lo falso, el problema de la metafísica es el de distinguir la verdad del sueño. Ahora bien, lo que es pensable no por eso existe. La metafísica debe añadir a la demostración de la pensabilidad la demostración de la existencia real, sin la cual se reduce a un sueño. Ahora bien, los elementos objetivos del saber se pueden buscar únicamente, según Lambert, en los sólidos y en las fuerzas, que son los únicos que constituyen algo categóricamente real, y únicamente por esto pueden constituir la base de un juicio sobre la existencia. Pero las fuerzas no se dejan alcanzar y aprisionar por la lógica pura, sino solamente por la sensibilidad, de manera que solamente de la experiencia puede proceder el carácter de realidad de nuestros conocimientos. Ahora bien, la experiencia nos confirma sólo parcialmente los sistemas cognoscitivos que constituyen el reino de la verdad. Esto no implica la garantía de una correspondencia constante entre este reino y la realidad misma, y esta garantía puede darla, según Lambert, solamente Dios. El reino de la verdad lógica, sin la verdad metafísica, que radica en las cosas mismas, sería un puro sueño, y sin la existencia de un suppositum intelligens, no sólo sería un sueño, sino que ni siquiera existiría. De este modo, se llega al principio de que hay una verdad necesaria, eterna e inmutable, de lo cual se sigue que debe haber un eterno e inmutable suppositum intelligens, y que el objeto de esta verdad, esto es, lo sólido y la fuerza, tienen una necesaria posibilidad de existir. Dios es, así, la garantía de toda verdad. Él solo garantiza la relación entre el mundo lógico y el mundo real, y por tanto la objetividad real del conocimiento. A pesar de la garantía metafísica a que recurre Lambert, su doctrina es una clara apelación a la experiencia como fundamento de todo conocimiento válido, y a la experiencia apelan las investigaciones psicológicas de Juan Nicolás Tetens, 1736-1807. La obra principal de Tetens se intitula Investigación filosófica sobre la naturaleza humana y su desarrollo, 1776-1777, y está dominada por la necesidad de conciliar el punto de vista del empirismo inglés, que había disgregado la vida psíquica en el conjunto de los elementos empíricos, con el punto de vista de Leibniz, que había insistido en su carácter activo y dinámico. Este intento la aproxima a la futura solución kantiana del problema, el reconocimiento de funciones a priori, que dominen y formen el material sensible. En efecto, Tetens considera las representaciones originarias como la materia de las representaciones derivadas. El alma tiene el poder de escogerlas, dividirlas, separarlas unas de otras, para después mezclar, unir y componer los fragmentos y partes así obtenidas. Esta capacidad activa se muestra sobre todo en el poder creador de la poesía, que es semejante a la fuerza creadora de la naturaleza corpórea que, aun no creando nuevos elementos, produce siempre nuevos cuerpos con la mezcla de las partículas elementales de la materia misma. Los análisis empíricos de los que Tetens llama nuevos investigadores, como Luc y Condillac, Bonnet y Hume, no pueden explicar las funciones del espíritu,
aquellas que dan lugar, por ejemplo, a la poesía y a la geometría, en las cuales hay algo que va más allá del puro dato de la experiencia. Los principios de las ciencias naturales, como el de la inercia, de la igualdad entre acción y reacción, y todos los demás, tienen una certeza que no se deriva de la observación de los hechos empíricos de los cuales se han sacado. Ha habido, sin duda, sensaciones que han dado ocasión para el descubrimiento de tales principios, pero se los ha alcanzado mediante el raciocinio, una actividad autónoma del entendimiento por la cual se ha producido toda relación de ideas. Tales pensamientos universales son pensamientos verdaderos, anteriores a toda experiencia. Nosotros no los aprendemos a través de la abstracción y ni siquiera es posible que un ejercicio repetido muchas veces haya dado lugar a estas conexiones de ideas. Los empiristas ingleses y franceses habían considerado sobre todo los productos más simples del espíritu. Tetens considera, en cambio, los más elevados. La geometría, la óptica, la astronomía, estas obras del espíritu humano, estas indubitables pruebas de su grandeza, son conocimientos sólidos y reales. ¿Con qué regla fundamental la razón humana ha construido estos prodigiosos edificios? ¿Dónde puede encontrarse el terreno y cómo pueden salir de experiencias singulares las ideas y los principios fundamentales que constituyen los fundamentos indestructibles de obras tan altas? Aquí es, precisamente, donde debe demostrarse en su máxima energía la fuerza del pensamiento. El problema se plantea aquí en los mismos términos en que volverá a plantearlo Kant en la crítica de la razón pura. Tetens lo condujo hasta el punto en que era posible sobre el terreno del puro análisis empírico en el cual se movía Kant, al volverlo a proponer. Kant, al volverlo a proponer, lo llevará al terreno del análisis trascendental. Pero en el análisis de Tetens comienzan a delinearse el contorno y los límites del entendimiento humano. ¿El entendimiento humano puede ser la norma de la realidad general? Podemos quizás afirmar que no pueden pensarse otras relaciones universales, objetivas por otros espíritus, de los cuales no tenemos ninguna idea, como tampoco la tenemos de un sexto sentido y de la cuarta dimensión. La pregunta de Tetens supone ya una respuesta negativa, y de esta respuesta negativa tomará Kant el fundamento para su distinción entre fenómeno y noúmeno.